Hola, amados en Cristo. Nos volvemos a encontrar otra vez. Mi nombre es Cristina Fasanelli, te saludo en el amor del Señor y quiero compartir hoy con vos un tema interesantísimo, esas pequeñas perlas bíblicas de las cuales yo hablo y que son interesantes porque si bien tenemos en internet muchísimas prédicas, muchísimas enseñanzas y tantísimas cosas, es bueno de repente escuchar varias prédicas o enseñanzas o comentarios acerca de un mismo tema, porque la misma palabra de Dios nos dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Entonces, si vos estás necesitando un tema X, como por ejemplo el tema que yo quiero compartirte hoy, lo podés encontrar quizá hablado por muchas personas y de un lado vas a sacar una cosa, de otro lado vas a sacar otra, y estoy plenamente convencida de que el Espíritu Santo va a traer luz a tu vida y vas a poder caminar en luz, que es lo que necesitamos. Es más, debemos pedírselo a Dios. Debemos nosotros decirle: Señor, en tu luz, dice tu palabra, yo veré la luz. Por lo tanto, alumbra mis tinieblas. Es una oración que mucho no se hace, pero debemos pedirle al Señor que alumbre nuestras tinieblas, porque también dice la Biblia, no sea que tu luz sean tinieblas. Entonces, qué bueno que es siempre tener un espíritu con deseos de aprender, enseñable, moldeable, maleable, ¿no es cierto? Cosa de que uno pueda siempre aprender. Y aquí en la palabra de Dios, en Primera de Juan 5:16, nos dice el apóstol allí que si nosotros vemos a nuestro hermano cometer un pecado que no sea de muerte, oremos por el hermano. Siempre que no haya pecado de muerte, dice el versículo siguiente dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecados que no son de muerte, por lo cual podemos nosotros pedir a nuestro Dios. Entonces, ¿de qué quiero hablarte? De este pecado de muerte, el cual lo menciona la Biblia, la palabra de Dios, y que se trata de muerte, no muerte espiritual, se trata de muerte física, porque nosotros nos damos cuenta que muchas personas han cometido el pecado de muerte, ¿no es cierto? Y han muerto físicamente a consecuencia de ese pecado. Y tenemos muchas, pero muchas ilustraciones o muchos ejemplos en la palabra de Dios. Bueno, ¿en qué consiste realmente en esencia el pecado de muerte? Saberlo nos va a posibilitar a nosotros varias cosas. Primero y principal, guardarnos de este pecado. Luego nos va a posibilitar que nosotros seamos arrebatados en el arrebatamiento, que nos vayamos con Cristo, porque si nos morimos de pronto, anticipadamente, no vamos a llegar al arrebatamiento, si es que en alguna forma pudiésemos llegar. Y otra de las cosas también que nos va a ayudar es que podamos, y yo lo veo como muy importante, que podamos terminar la tarea que Dios nos ha asignado. Qué tremendo esto, ¿verdad? Que podamos hacerlo, porque debido a la negligencia o a su negligencia, muchos hijos de Dios han visto su vida cortada de golpe, sus años acortados y no han podido llegar a cumplir la tarea asignada para ellos por el Padre Celestial. Qué pena, ¿verdad? Perdiendo aún su galardón, su corona, con respecto a lo que tenían que haber hecho. Bien, ahora lo que yo quiero compartir así rápidamente, escuetamente, porque no quiero hacerlo muy largo, es un tema muy fuerte, ¿no? Porque a lo mejor yo creo que alguna persona que esté escuchando esta prédica puede llegar a tener luz acerca de sí mismo y acerca de otras personas, ¿no es cierto? Que pudiese el que escucha conocer y entender entonces que quizá gente que ha conocido y que se ha muerto de repente, de golpe, o que ha tenido una tremenda enfermedad o un accidente, algo, y
se ha orado por esa persona, se ha clamado, se ha ayunado, se ha puesto de acuerdo el mundo, y sin embargo Dios se ha llevado a la persona a la presencia de Él. ¿Por qué? Como te decía, este tipo de muerte no es muerte espiritual. Entendamos esto. No es la blasfemia contra el Espíritu Santo que sí la persona pierde la vida eterna. Aquí el pecado de muerte que habla Juan está tratando de un pecado que le quita la vida física a la persona. Entonces, nosotros vemos en la palabra de Dios que si bien la palabra de Dios no especifica cuál o en qué consiste este pecado, pero los datos que nos da la Escritura nos hace entender a nosotros que este pecado varía según las personas, ¿sí? Un pecado particular, de repente, es mortal para alguien, para unos y para otros no. Quizá lo que puede llegar a ser el pecado de muerte para mí no lo es para vos. Y así con otras personas, ¿verdad? Esto se debe a las diferencias de la gracia de Dios recibida que cada uno tiene, ¿verdad? Y la posición conseguida delante de Dios. Cuando más nos da Dios, más nos va a exigir. Por eso vemos, por ejemplo, que tenemos al pueblo de Israel, primer caso que quiero destacar, y esto lo encontramos en el capítulo 13 y 14 de Números. El pueblo allí cometió un pecado en Cades Barnea, ¿no es cierto? Y aun cuando este pueblo ya había tentado muchas veces al Señor y el Señor los había perdonado, esta vez no fue así. Este pecado hizo que ellos vagaran en el desierto hasta morir y no pudiesen entrar a la tierra prometida. El pecado de muerte para ellos fue no alcanzar, no poder cumplir lo establecido por Dios. ¿Qué era lo establecido por Dios? Que ellos tenían que entrar a la tierra prometida. No pudieron hacerlo y quedaron tendidos en el desierto. La gracia de Dios en ese momento, ¿cuál fue? Que no los mató instantáneamente, como hizo con los de Coré, ¿no es cierto? O esos pecados de muerte. Esos son pecados de muerte. Eso, por ejemplo, fue un pecado de muerte que fue ejecutado instantáneamente, ¿verdad? Hay pecados de muerte, hay gente que peca el pecado de muerte y es muerto como Ananías y Zafira, instantáneamente. El juicio de Dios cae instantáneo. Pero en otras ocasiones no es así. Por ejemplo, también tenemos a Moisés, un varón manso, cual otro no había, un hombre de Dios que hablaba con Dios cara a cara. Tenía tanto de parte de Dios Moisés, tanto, verdaderamente, que por eso Dios, por haberle dado tanto, no le podía dejar pasar por alto ni la más mínima cosita. Y por eso tenemos allí en las aguas de Meriba, dice que Moisés fue provocado a decir palabras precipitadas. Fíjense, qué tremendo esto, lo que es que para una persona, solamente con decir palabras que no debió haber dicho, hablar precipitadamente algo, le costó la vida, le costó morirse y no poder entrar a la tierra prometida. Salmos 106:33 podemos leer, y también podemos encontrar en el capítulo 20 de Números que a Aarón le pasó más o menos parecido. Cometió la misma ofensa que Moisés y tampoco pudo entrar a la tierra prometida. Y bueno, perdón, tenemos en la Biblia otros casos. Tenemos aquel varón que viajaba de Judá a Betel, ¿se acuerdan? Y desobedeció el mandamiento del Señor con respecto a comer y beber. Él lo hizo, esto está en Primera de Reyes 13, 21-22, él lo hizo y al hacerlo cometió el pecado mortal. Fue muerto. Y bueno, tenemos allí en Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento.
muchos hermanos de Corinto, nosotros vemos que, y de Corinto y de tantos lugares a lo largo del tiempo, murieron por profanar el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Se acuerdan cuando leemos 1 Corintios capítulo 11, los versos 27 y 30? Ellos cometen el pecado de muerte. Por eso dice, por no examinarse, por no discernir el cuerpo de Cristo, por hacer lo incorrecto, que a lo mejor uno lo hace y no se muere, y el otro lo hace y sí, porque volvemos al mismo tema, de acuerdo a la gracia de Dios dada a cada persona, de acuerdo a los dones, a la unción, a la responsabilidad, a todo lo que Dios invierta en una persona, va a ser lo que también le va a exigir, le va a pedir en su vida, en su caminar y en su santidad. Y muchos de los hermanos de Corinto, y muchos de los hermanos en Cristo de hoy en día en las congregaciones, que nosotros vemos que mueren antes de tiempo, y nosotros decimos, ¿por qué? ¿Por qué esa persona tuvo que ser cortada de entre la congregación? ¿Por qué era un papá que tenía chicos chiquitos? ¿O recién comenzaba una iglesia? Yo conozco hermanos que han muerto de golpe, de repente, y estaban a punto de asumir como pastores, de tomar la responsabilidad de ser pastores de una congregación o de inaugurar un servicio, algo. Tenían por delante cosas grandes, cosas maravillosas de parte de Dios, y de pronto les es cortada la vida. Y queda la pregunta, hermanos, no somos nadie porque no sabemos lo que hay en el corazón de la persona. A veces hay pecado que uno ve que la gente los comete, por eso el apóstol Juan decía allí en su epístola primera, si alguno viere a alguien pecar que no sea de muerte. Esto quiere decir que el pecado de muerte se puede llegar a ver. Hay pecados de muerte que uno los puede llegar a ver y darse cuenta y decir, ha pecado, no sé si orar por esta persona, ¿verdad? Porque el Espíritu mismo yo creo que nos va a decir a nuestro corazón. Entonces, mucha gente, como te decía, va por las congregaciones, está en las iglesias, o sirve a Dios, o tiene responsabilidades de ministerio. Sin embargo, es rápido en su hablar, en su juzgar, en el criticar, en el murmurar, en el quizá cometer despropósitos con el dinero, qué sé yo, pecados sexuales, desobediencias. La persona, a veces cuando uno dice, uno lo ve pecar un pecado de muerte, porque por lo general la persona que está cerca de ese tipo de gente y sabe lo que Dios le ha encomendado, lo que Dios le ha dado, cómo Dios le ha hablado, va mirando de cerca. Eso puede ser una esposa, un esposo, un hijo, una hija, una mamá, un papá, que uno está cerca de esas personas y puede llegar a ver el pecado de muerte, o puede llegar a considerar y evaluar y saber que si la persona ha muerto físicamente es a causa de haber cometido este pecado mortal. Es un tema difícil de tratar, por eso que yo creo que no se predica mucho de esto, ¿verdad? Es un tema difícil, mi querido hermano y hermana en Cristo, que vas a escuchar esto, pero yo te insto, como me insto a mí misma, a reflexionar muy íntimamente sobre esto y que el temor de Dios venga a nuestros corazones y que verdaderamente no nos encontremos un día frente a esta situación tan tremenda, porque yo digo, Moisés lo que habrá llorado porque no pudo entrar a la tierra prometida, todo lo que pasó para llegar hasta ahí. Sin embargo, unas palabras dichas descomedidamente, o unas palabras que en su ira que no debió haber tenido como varón tan santo, no lo sé, nosotros no podemos juzgarlo, ¿verdad? ¿Quién de nosotros podría levantar el dedo contra Moisés ni contra ninguna persona? Porque en nosotros, hermano, quizá hay cosas muy tremendas. Lo que yo quiero en esta enseñanza, en esta perlita más que enseñanza, es que verdaderamente
porque yo sé que mucho pueblo de Dios va a mirar este videíto, que verdaderamente, hermanos, seamos conscientes de que Dios no es un juego, de que nuestra relación con Él, porque para pedir somos como mandados a hacer, nosotros le pedimos un ministerio, más unción, más poder, más esto, más lo otro, y muchas veces Dios nos concede todas esas cosas porque lo estamos buscando, porque lo queremos servir, ¿verdad? Pero luego que tenemos todas esas cosas, nos levantamos, nos encocoramos, porque ahora somos fulanito o fulanita, ahora tenemos una gran congregación, ahora hasta estamos dando cobertura espiritual a tantas personas. Cuidado, cuidado porque el que está firme, dice la palabra de Dios, mire que no caiga. Hermano querido, hermana, si vos cometés el pecado de muerte, no vas a perder tu salvación, porque Dios es tan bueno que salvo en alguna ocasión que el juicio caiga de golpe, te va a dar tiempo para que te arrepientas, pero no te va a dar la vida para que termines tu misión aquí en la tierra y para que cumplas con aquello hermoso que Dios te ha encomendado. Y yo creo que esto que estoy diciendo les va a abrir los ojos y los oídos a muchos de los que lo escuchen y van a darse cuenta que muchas preguntas sin cerrar el signo de pregunta que tenían en sus vidas acerca de algunas personas que conocen, que han partido a la presencia del Señor evidentemente antes de tiempo, porque la Biblia dice, ¿por qué habrás de morir antes de tiempo? Por eso quiero dejarte esta reflexión, porque esto más que una prédica, más que una enseñanza, es una reflexión, mi hermano, es una reflexión, amada y amado. ¿Para qué? Para que no nos pase. Y si nosotros creemos de pronto haber pecado de muerte, verdaderamente busquemos a Dios en arrepentimiento, en llanto, no sé, de una manera que quizá el gran amor de Dios, la gran misericordia que se renueva cada mañana, nos pueda dar ese perdón que tanto necesitamos y no pasemos a engrosar la lista de 1 Corintios capítulo 11 que dice, hay mucha gente debilitada entre ustedes y muchos han muerto. La Biblia dice, duermen, tratándose de la muerte física. Yo creo que con esto nomás que he estado compartiendo con vos, creo que te ha quedado claro como me ha quedado claro a mí. Así que si deseamos vivir o poder vivir, ¿no es cierto?, hasta que nuestros días se cumplan en esta tierra o hasta que regrese el Señor, hemos de tener cuidado en no pecar y no pecar de muerte. En realidad no tenemos que pecar, porque si nosotros estamos atentos a esto y no pecamos, hay muchos pecados, toda injusticia, cometemos injusticias, hacemos cosas, y eso es pecado también. Pero bueno, esos pecados no son de muerte. Pedimos al Señor y el Señor nos perdona y su preciosa sangre nos limpia, ¿verdad? Pero verdaderamente, como te decía recién, si queremos seguir viviendo, no seamos negligentes, porque esto es lo que nos lleva a este pecado. La negligencia, hermanos, es un tiempo que necesitamos estar verdaderamente en pie de guerra, en alerta. Tenemos que estar alertas a todos los que o lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para que verdaderamente nuestra vida física pueda llegar a cumplir el tiempo que ha sido establecido por Dios aquí en la tierra para que nosotros estemos. Y si Dios nos ha dado un ministerio, y si Dios nos ha dado algo, nos ha encomendado para hacer, porque a todos nos ha encomendado, tenemos propósito de parte de Dios, nuestra vida es una vida con propósito, hemos nacido y hemos renacido en Él no porque sí, sino para algo, para cumplir la voluntad de Dios. Mi hermano, mi hermana, si ves a alguien que está a punto de cometer un pecado, que a vos te parece
que puede ser un pecado de muerte. Decile alto, por favor, páralo. Decile hermano o párate vos mismo. No lo hagas, no lo cometas, no lo digas, no vayas a tal lugar, no incurras nuevamente en el mismo error, porque una vez más puede ocasionar tu muerte física. Quiere el Señor Dios Todopoderoso traer iluminación a tu entendimiento y al mío, mi hermano, y al mío, especialmente se lo pido a Dios. Yo cuando comparto estas perlitas, cuando digo estas cosas, lo primero que pido, Señor, abre mis ojos, Señor, abre mis oídos, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, porque verdaderamente he podido entender que yo soy la primera que puedo cometer estas cosas. Pero bueno, que el Señor nos bendiga, nos ayude, nos sostenga y nos contenga en una vida gloriosa y de santidad, esperando su venida, como siempre digo, que ya está a punto de suceder. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, hermana, y bueno, ojalá que nunca te pase esto y que a los que están con vos y los que vos amás tampoco. Dios te bendiga, nos volvemos a encontrar prontito.